Escuela la invitación para poder estar aquí, y a José Mario Ureña en particular, y facilitar una reflexión personal a posteriori, ¿no? La verdad es que sí que es cierto que a posteriori uno ve las cosas con más tranquilidad, con más libertad, y en ese sentido la exposición que he preparado está montada sobre experiencias, ¿no? No hay un discurso teórico ni hay un hilo cerrado. De alguna manera me he planteado experiencias que sirvan y que sean atractivas para incluso provocar después posibles debates de temas que sí que creo que son parte del objeto de este debate que aquí nos trae. Y por lo tanto también decir que el material que presento, quizás con mucha excesiva libertad personal, pues es muy variopinto y muy diverso, ¿no? Pero yo creo que hay muchas fuentes que recaban nuestra atención y que pueden ser útiles para este debate, ¿no? La primera imagen, que es, si quieres, es el cartel de las jornadas de arquitectura que se hicieron en San Sebastián en el año 73 y 74. Lo traigo porque discutíamos los tiempos del racionalismo y por lo tanto lo que supuso el movimiento moderno como ruptura con la historia y con la geografía, ese movimiento moderno que en su afán por ser nuevo olvidó el pasado y rompió y además tuvo la osadía de plantear una nueva arquitectura, una nueva época, lo cual está muy bien, pero en el camino dejó de lado muchas cosas que aquellos años se trataban de integrar otra vez nuevamente en el discurso y en la formación y en el proyecto arquitectónico, ¿no? Por tanto, esta ruptura con la historia tan traumática de los años 20 y 30, que después fue recuperada en décadas posteriores, yo creo que todavía no se ha resuelto del todo esa recuperación plenamente de una visión de la arquitectura como un hecho cultural integral y complejo, ¿no? Y por lo tanto en las distintas escalas que vamos a ver. Tiene una historia que ya sabemos que está formada por distintos estratos de siglos, de milenios y de civilizaciones que han dejado su huella en cada uno de los estratos, y no solamente en la huella en los estratos de las épocas, sino también en la organización territorial, ¿no? Ahora sabemos que cada época ha tenido no solamente una arquitectura específica con materiales, con estilos arquitectónicos y con formas de construir, sino también un estudio que nos permite hoy en día entender cómo cada época ha organizado el territorio de una manera específica y precisa, ¿no? Y por lo tanto todo lo que existe en el territorio responde a modelos culturales de distintas épocas, ¿no? Y eso además nos permite en muchos casos pues, aprender de la historia, ¿no? Esta imagen de Gibraltar, ¿no? Abajo están las cuevas de los nororientales y después van apareciendo edificios contemporáneos, y que lo encontramos por todos los lugares, ¿no? Cuando uno está en Stonehenge, una de las cosas que viendo la exposición, y estas cosas me gustan mucho, le dedico mucho tiempo, es que no es solamente el monumento central, es todo un territorio inmenso el que está organizado y estructurado con los criterios de hace 4 o 5 mil años. Y por lo tanto, estas civilizaciones y esas culturas han dejado ya, como decía José María, sus huellas en el territorio, y todo el territorio está por todos los lugares lleno de signos, ¿no? Signos que son datos que tenemos que interpretar y que en muchos casos son muy útiles para entender las características, las cualidades destacables de cada lugar, de cada territorio, pensando en que cuando se hace un proyecto en la escala que sea, va a ir en un sitio y por lo tanto ese sitio tiene esas propiedades, esa identidad que tenemos que ser capaces de reconocer y de identificar, y que muchas veces casi nunca están en la piel, nunca se ven a la primera. Hay que desentrañarlo, ¿no? Y hay que profundizar para poder recalar en ello, ¿no? Y además estas cosas de antropología y de la historia salen continuamente. Este es el castro de San Cifrao, cerca de Orense, ¿no? Un tinglao descomunal de territorio, de castro, pero que además en la visita fui reconociendo que todo el sistema de aldeas en un radio de 20 kilómetros respondían al castro. La toponimia además te
te lo mostraba plenamente, ¿no? Y hace pocos meses, 3 meses, he estado también en otro castro norte de Lugo, y también resulta que la estructura territorial de los caminos y de las aldeas están en el mismo sitio que la del periodo castreño. En el territorio no hay nuevos asentamientos. Entendiendo el modelo de organización y localización de los caminos y las arquitecturas de los castros, entiendes el modelo territorial que todavía hoy en día pervive en amplísimos territorios de la Galicia rural y en otros muchísimos lugares, ¿no? Por lo tanto, volver a la historia no es un ejercicio para historiadores, es para entender el presente, ¿no? Ese presente y esa realidad espacial donde tenemos a veces que intervenir, que ordenar y que excavar y que poner los edificios, ¿no? La historia también nos da estas lecciones maravillosísimas, ¿no? Yo he sido un apasionado de los templos griegos por el Mediterráneo y me lo he recorrido en varias ocasiones por tierra y por mar. Y cuando uno llega a Taormina, como cuando llegas a Siracusa o llegas a Epidoro, o tantísimos, es decir, ese anfiteatro puesto en la topografía, ese escenario primero y el escenario segundo del territorio del paisaje, ¿no? Eso que se habla a veces, ¿no? Cómo meto el paisaje en el edificio, o cómo el edificio se relaciona con el paisaje, ¿no? En todas las escalas, ¿no? Toda la costa hacia el sur, hacia Catania, el Etna, que la última vez que yo estuve estaba en ejecución, y, es decir, por tanto, edificio y territorio, ya desde la antigüedad, han sabido establecer relaciones de una literalidad, y por lo tanto, de un manejar el conocimiento de los lugares en las distintas escalas con una sabiduría ejemplar, ¿no? Pero todo esto nos sirve también para resituarnos hoy en día. Es decir, el caso de la Alhambra, podríamos estar hablando toda la mañana, pero en esta foto no se ve la nieve de Sierra Nevada, pero no se entendería el edificio sin la cantidad de referencias del lugar que permiten identificar y permiten entender que ese edificio está donde está, ¿no? En relación a la montaña, en relación al agua, en relación a la vega baja, en relación a la topografía, en relación a la defensa, en relación a los paisajes, en relación a una amplísima cantidad de datos que determinan que el edificio esté ahí y sea como es, ¿no? El ejemplo de los proyectos de ciudades españolas en América, el plano de Sabanal, en la desembocadura del río Savannah, en Carolina del Sur, muy cerca de la ciudad de Charleston, que está en la desembocadura, y que es el proyecto que yo le llamaría proyecto urbano, ¿no? El proyecto urbano que proyecta una ciudad en una escala territorial amplia con toda precisión, y que si hoy en día vamos a Savannah, verán ustedes que está exactamente como está en los planos del proyecto, ¿no? Y que es un regalo para los que nos gustan estas cosas, encontrarte esta literalidad entre el proyecto, el territorio que se trocha el bosque para hacer la ciudad. Pero esta escala también yo la he encontrado, como decía José Mari, en nuestras aldeas, ¿no? Estas aldeas en el Valle de Cabuérniga que están en su sitio, ¿no? La vega del valle, a la derecha el río, los asentamientos en la parte contraria por seguridad de cara a las inundaciones, por lo tanto con una cota topográfica de unos 5 o 10 metros que le permite asegurarse de estar libre de inundaciones, la delimitación con el monte y una estructura territorial precisa. Algunos hablaban de diseminación, hablaban de nebulosas, ¿no? De este modelo, ¿no? Yo decía que las nebulosas las tenían ellos en su país. Y son pequeñas aldeas que tienen sus límites precisos, el intus y el foras, lo que es urbano y lo que es rural. Para salir de cada aldea a la mies hay una portilla, hay una puerta. Está perfectamente limitado a lo urbano y lo rural. Los edificios están ordenados con una precisión excelente, las parcelas, los canales de agua que recorren el valle para dar servicio a los rellenos de agua y a los lavaderos. Entonces, en estas pequeñas escalas, también la presencia de un planificador, la presencia de una ordenación precisa del espacio, la encuentras. Y por lo tanto, frente a modelos de intervención contemporáneos que aparecen en edificios sueltos en cualquier lugar, o al lado de los ríos, o modelos de desarrollo urbano que sin conocer y sin preocuparse por entender el papel sobre el que van a dibujar, hacen propuestas absolutamente disparatadas, ¿no? Porque podríamos decir aberrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen proyectos para ampliar y dar espacio a las necesidades de crecimiento de estas pequeñas aldeas, sino que son de alguna manera destructores, ¿no? Se cargan todas las redes existentes, ¿no? Este es un entramado de redes, de espacios, articulados por caminos
por límites precisos, ¿no? Y todas esas líneas que hay en el territorio tienen un sentido preciso, están donde están porque cumplen un papel, ¿no? Y de repente aparecen propuestas urbanísticas, como vemos cuando nos movemos por los territorios, que todo esto lo borran, ¿no? Sí, en Santander, en la ciudad de Santander, ¿no? Un plan de crecimiento absolutamente desarrollista, disparatado, donde los barrios que hay en Santander, Cueto, Monte, La Albericia, que podían ser células que jugasen a estructurar la periferia y crear vida en la periferia, el desarrollo urbano en Sprout los ha borrado. Por lo tanto, ese crecimiento urbano que se lleva por delante todo, sin ninguna consideración sobre las persistencias, ¿no? Cuando esas persistencias son estructuras, como después nos contará Xavier, mejor que yo, que nos van a permitir poder articular propuestas contemporáneas, ¿no? El lugar como generador de proyectos, ¿no? Vamos a ver 4 o 5 tópicos. Como siempre los lugares han significado capacidad de hacer proyectos distintos. Por lo tanto, muchas veces, para hacer un proyecto original, no hace falta, como se hace en muchas escuelas, que es coger los planos, hacer los rizos, retorcerlos y buscar la forma, por la forma, de una manera obsesiva para hacer algo que se distinga. No, no. Muchas veces, entender el sitio te va a dar los datos y las pistas para que en la respuesta al sitio encuentres proyectos que son distintos, ¿no? Y muchísima arquitectura contemporánea está llena de estos ejemplos, ¿no? La Anna House también de Frank Lloyd Wright en Palo Alto, ¿no? En una ladera muy cerca de Stanford, ¿no? Donde en muchos sitios los robles están en la casa metidos y salen, ¿no? Y la ladera cómo va jugando. Tanto esa, y en el caso de Le Corbusier, por poner el ejemplo contrario, él tan ortodoxo de las vanguardias, tan frío, tan prácticamente, diríamos, purista desde el punto de vista de la modernidad, en Ronsard se rompe todo el esquema, ¿no? Y aparece un edificio con toda la fuerza diríamos, de la historia, ¿no? Es decir, como un nuevo Partenón, de alguna manera, en la loma en que está puesto. O sea que el sitio es el generador del proyecto, ¿no? En el caso de Tábora, el gran maestro portugués de Sisa y todos los posteriores, en la intervención en el convento de San Francisco, en Guimarães, que rehace el edificio y la ampliación de esta posada la va colocando en unas plataformas que van descendiendo que no se notan, ¿no? Yo lo he dormido aquí y es un sitio exquisito y sin embargo lo nuevo y lo viejo se resuelven de una manera muy sabia respecto de la potencia de esa imagen del edificio, de la silueta dentro del paisaje de la ciudad de Guimarães, ¿no? Y ponía esta imagen, hay muchas, hay un libro de Álvaro Sisa sobre el Museo de Santiago que edita la Junta, que no está, me la regaló Yago Seara, que fue director de obra. Entonces el libro está lleno de cientos de dibujos de Álvaro Sisa, y son dibujos donde Álvaro Sisa va allí a Bonaval y se pasa meses dibujando todo, ¿no? Y dibuja Bonaval, dibuja las líneas, el edificio del museo, las topografías, las calles, las pendientes, las paredes, los perfiles de los edificios, los ritmos de las fachadas. O sea, el trabajo de Álvaro Sisa en Bonaval es impresionante en la medida en que el sitio se convierte para él, como decía Alberti, en un dato fundamental para el proyecto. Y cuando uno ve el museo de Santiago, que es un museo complejo, potente desde el punto de vista formal, todas las líneas tienen que ver con hechos del lugar, ¿no? Y en el libro te lo explican, y es muy bonito, ¿no? Sí, pero esto lo había hecho ya Álvaro Sisa siempre, ¿no? En el pabellón de té de Matosinhos, pues la lección es la misma, y en las piscinas de Leica que están cerca es lo mismo. O sea, el lugar es fundamental, la manera de entender el lugar como dato de proyecto para el resultado final del proyecto. Y el proyecto se asienta en el sitio con una sabiduría, y el proyecto es original, es excepcional, es nuevo, porque no es un producto del movimiento moderno internacional, no es una arquitectura universal. Esto solamente puede estar aquí, en este sitio, ¿no? Y por lo tanto es distinto, es original, es arquitectura de autor, ¿no? La singularidad, la especificidad la da la manera de entender el lugar, ¿no? Y esa manera de entender el lugar lo convierte en un producto singular frente al movimiento internacional, que de alguna manera parece que el emplazamiento tenía menor importancia. El producto arquitectónico está más hecho a través de un modelo de arquitectura más estándar, ¿no? Tanto frente a esa visión
más monoteísta, más monótona del movimiento internacional, la especificidad de estos proyectos, ¿no? Aquí, en el Peine del Viento de San Sebastián, decía Chillida que el lugar lo es todo. Lo es todo la ladera, esta ladera que antes estaba llena de porquería, y que son unos estratos preciosos. Lo es todo el horizonte, lo es todo la marea, lo es todo la tubería del saneamiento que por aquí salía a verter las aguas sucias y que hace una nueva red queda vacía y la usan para que entre el oleaje y provoque los sifones que sale el agua aquí y sube para arriba. Lo es todo a la medida en que la gente que va paseando en la ciudad, al llegar aquí se sienta y desde aquí tanto puedes ver el mar como desde aquí ves la ciudad, ¿no? Hay una relación directa entre el Peine del Viento y la bahía de San Sebastián, una ciudad que le gusta mucho mirarse a sí mismo, ¿no? Y por lo tanto el sitio lo es todo, ¿no? El banco donde están estos chavales, que me acuerdo cuando yo estuve aquí, yo iba con los alumnos de diseño urbano de Santander, estaban ahí fumándose un porrillo y no dejaban el banco. Yo me pasé una hora a ver si se iban para sentarnos ahí también, no había manera. Y claro, es que el sitio te atrae, ¿no? El sitio es único, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuál es la materia del proyecto? La materia del proyecto, en Caminos de Santander yo le decía a los alumnos, si hacéis un proyecto de fin de carrera así, os suspenden, ¿no? La materia del proyecto es el granito de Porriño, no hay más. No hay bancos prefabricados, no hay farolas, no hay más elementos. La materia del proyecto es el sitio. El sitio donde Chillida y Luis Peña han sabido hacer lo mínimo para crear, yo creo, el mejor espacio público que en aquellos años hizo en Europa, ¿no? Después, cuando llegué a Estocolmo, que fuimos con el colegio a una visita que era de 10 a 11 cementerio. Yo estaba todavía en la puerta del cementerio mirando el cementerio de Asplund y ya la gente se iba a coger el autobús, ¿no? Yo me quedé todo el día aquí. Y lo pongo en el sentido de que en el cementerio de Estocolmo, que hay que ir, yo encontré todas las lecciones que la vida podía aprender, ¿no? Está el paisaje, están las nubes, está el bosque, está la cabaña, están los edificios, están las paredes, están los materiales. Y el cementerio de Estocolmo es una ciudad. ¿Y qué proyecto es este? Pues este es un proyecto de territorio, es un proyecto de ciudad, es un proyecto de arquitectura, es un proyecto de paisajismo, es un proyecto de pavimentación, es un proyecto integral. Y con esto lo que reivindico es la capacidad de integrar fuentes de referencias, porque todo es construible, todo es proyectable y todo va a formar parte del sistema. Es decir, cada vez que se hace algo, desde poner una silla en la calle a poner un edificio o hacer un proyecto urbano, vamos a entrar en un sistema, hablando en términos sistémicos. Y por tanto esa pieza, de alguna manera, va a formar parte del sistema. Y forma parte bien, se integra bien sin rascar o rasca, o no está bien. Se integra formando parte y mejorando el sistema o lo degrada. ¿Ha entendido ese sistema donde va a formar parte o no lo ha entendido? ¿Está out o está in? ¿Ha sabido entrar bien en el espacio en que se va a integrar? No existe arquitectura sin espacio, sin lugar. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de... Sí cabe porque se hace, pero yo no creo en ella. Nunca he sido capaz de hacerlo, de hacer proyectos sin lugar, ¿no? Bueno, muy bien. Y estos dos ejemplos de la ópera de Upson, en el sentido de cómo los arquitectos tan sabios son capaces de hacer lo necesario en cada sitio, ¿no? Aquí había que hacer un icono para una ciudad y para un país emergente como es Australia, y aquí había que hacer una urbanización para gente mayor en Frederiksborg, que por cierto el otro día iba hacia Helsingborg y paramos porque está al lado de la carretera y volvimos a entrar y hice esta foto, ¿no? Sigue igual de bien, ¿no? Es decir, la sencillez de Frederiksborg frente a la potencia de la ópera de Sydney. Por lo tanto, Upson, cuando ve su casita es lo mismo, es capaz de saber encontrar en cada sitio cuáles son los requerimientos para afrontar el proyecto. Esto sería, digamos, lo contrario del estilo internacional. Y yo creo que todos los nórdicos, Aalto, Asplund, Upson, todos ellos esta lección nunca la olvidaron y nunca la aprendieron. Este es un proyecto también que tiene que ver con trazas, que es el de las bodegas de Herzog y de Meuron en California, en el sentido de que el edificio que está aquí, habéis visto, se integra en las alineaciones
de los viñedos, se integra en las redes de los caminos y de alguna manera el edificio, que es la bodega, pasa a formar parte del sistema, ¿no? Del sistema territorial, espacial, paisajístico y funcional de lo que es la uva, ¿no? Tanto, qué manera tan bella, ¿no? Diríamos, de hacer una pieza de esta potencia tan bien puesta en el sitio, ¿no? En el caso de Moneo, que antes he hablado de él, yo creo que hay tres piezas que son tres lecciones para todos. Una es Mérida. El Museo de Mérida no puede ser sin lo que hay en Mérida, por lo tanto la herencia cultural de Mérida es determinante, igual que la geografía lo es en el Peña del Viento. La herencia cultural de Mérida lo es para Moneo casi todo, para armar el museo que monta. En el caso de la lección de Banquinte, que yo creo que es fantástica, es lo mismo. Es decir, la avenida La Castellana que se está destruyendo, el Palacete, que es su elemento patrimonial, lo considera, lo respeta y arma atrás articulado el nuevo edificio con toda la elegancia y con toda la sencillez, ¿no? Por lo tanto, sin buscar protagonismo, pero el protagonismo lo tiene porque es tan bueno que sin llamar la atención la llamas, ¿no? Por lo tanto, a veces la música, por oírla más alta, no es mejor, ¿no? Es cuestión de que la sintonía, que la armonía esté conseguida en su. Y en el caso del Cursal en San Sebastián, que lo pongo porque es un debate donde en San Sebastián nunca se debatió el emplazamiento del edificio del Cursal en este sitio, porque aquí había un edificio tipo el ayuntamiento, un edificio de la época romántica de San Sebastián, que se elimina o está viejo y se hace un concurso. Por lo tanto, en la ciudad de San Sebastián no se discute el emplazamiento, pero sí se discute la arquitectura. ¿Por qué? Porque para algunos donostiarras, en esta arquitectura del ensanche romántica y decimonónica de los años 20, este edificio rompe con el modelo y hay un debate entre, diríamos, el lenguaje arquitectónico del edificio y el sitio. Sin embargo, Moneo, que conoce muy bien el sitio, porque antes ha hecho el Cursal, que es esta manzana que está aquí, además de hacer esta manzana, él veraneaba en Zarau y conocía muy bien la ciudad, conoce muy bien la ciudad y el ensanche le aporta muchos datos. La escala de la pieza principal es la escala de las piezas del ensanche. Sin embargo, al llegar aquí, la retícula ortogonal la rompe porque, de alguna manera, juega más con la naturaleza, ¿no? Con la desembocadura, con el río, con el mar, con los bloques de piedra que están puestos ahí de una manera aleatoria. Yo creo que también juega con otras herencias, ¿no? Si uno va al Museo Chillida, que le acaban de reabrir, en Chillalecu, hay unas esculturas de Chillida hechas con este material que es tipo cristal. Y hay esculturas que son muy parecidas a esto. Yo creo que Rafael Moneo tiene un buen conocimiento y una buena valoración de lo que es la tradición de los escultores vascos, de Chillida, de Oteiza, y hay también mucho de este juego del lleno y el vacío y la ruptura del modelo del ensanche. Por lo tanto, yo creo que es una pieza muy sabia. En el caso de Juan Navarro Valdevez, cuando hace el Museo de Altamira en Cantabria, es lo contrario, ¿no? Es un sitio excepcional y él juega a integrarse en la topografía. El edificio está un poco excavado y la altura del edificio es la altura de la topografía, incluso las cubiertas son de vegetales. Sin embargo, estas estructuras con estos lucernarios de Manterola en el interior es muy potente, ¿no? O sea, crea un edificio en el interior muy potente, a mi modo de ver muy brillante. Sin embargo, en el exterior su lenguaje es un lenguaje muy integrado y muy discreto, ¿no? Por lo tanto, un reconocimiento al respeto por el lugar, valorando mucho estos aspectos de la integración. En el caso de Jean Nouvel, en la ópera de Lucerna, que es uno de los lugares más bonitos del mundo, para mí, una vez llegué con dolor de cabeza y se me quitó. Qué maravilla de aspirina venir aquí. Y tanto en este paisaje donde se ven los días despejados todas las cumbres de los Alpes, introduce el edificio de la ópera y lo introduce con esa potencia descomunal en este paisaje urbano tan preciso y tan miniaturista, donde está el famoso puente que cruza el río de madera, puente medieval, ¿no? Y sin embargo, cuando llegas allí, el edificio, con toda la fuerza que tiene, se aguanta bien, ¿no? Transforma el paisaje, no lo degrada y se convierte en un referente potente, yo creo que embellece el paisaje, ¿no? Que ya era difícil. Pero esto es un ejemplo admirable, ¿no? Un ejemplo en que la arquitectura, desde el punto de vista positivo, tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de destruir
pero también tiene la capacidad de construir con belleza y con toda la fuerza. Y esto que después supongo que nos hablará Xavier, el ejemplo de la... Yo fui mucho con José María en Inglaterra, en Edimburgo, aquellos años, y en el año 78 estuvimos en Milton Keynes, una new town. Los ingleses habían tenido muchísimos fracasos en los proyectos de nuevas ciudades. Uno de los más conocidos era Campbell Knoll, que la colgaron entre la autovía, entre Glasgow y Edimburgo. Un proyecto descomunal, brutalista, de hormigón, que había en todas las revistas y que íbamos a verlo allí como pardillos, ¿no? Porque éramos estudiantes o recién acabados. Y Campbell Knoll se ha convertido en un gueto que lo tuvieron que abandonar, porque fue una gran pieza de arquitectura puesta sin entender el sitio. Y los ingleses, a través de los fracasos, entendieron que tenían que entender esas redes territoriales, ¿no? Con toda su complejidad, que no se puede crear ciudades nuevas de cualquier manera, ¿no? Y ahí aparece el proyecto de Milton Keynes, donde van trazando estas redes territoriales apoyados en la red de aldeas existentes. Por lo tanto, el proyecto de Milton Keynes, como digo, que estuvimos ahí los dos, a primeros de julio 78, que José María se me mareó en el ferry. Y este gran artefacto, una ciudad para ser 200.000 personas, más o menos, ¿no? Pero que, un poco como ya había hecho antes el plan de Londres de Abercrombie, ¿no? Que si vais a Londres no encontráis un modelo urbano como muchas ciudades, con estas retículas que se extienden al infinito, o que han aparecido grandes piezas, sino que todo el Londres es el Londres donde los condados y las viejas herencias son respetadas y son integradas en un modelo superior. Pues en Milton Keynes de alguna manera hicieron lo mismo, que es utilizar estos pequeños barrios que había de aldeas pequeñas, que tenían su médico, su pub, su cementerio, su fiesta, su campo de fútbol, su equipo de deportes, etcétera, 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 y sobre esas pequeñas estructuras rurales, en vez de borrarlas, como se hace muchas veces ignorándolas, las utilizan para, en torno a esas células elementales, enhebrar desarrollos urbanos que ya tienen ahí un punto de referencia para ir construyendo ciudades. Entonces, es muy interesante en ese sentido, en el sentido de que vuelven al reconocimiento del hecho territorial desde lo más pequeño, ¿no? Para montar grandes artefactos, ¿no? Bueno, este es un proyecto nuestro del año 82, en el sentido del desarrollo urbano como arquitectura, ¿no? Frente al urbanismo funcionalista de las manchas, los usos que decía la Carta Atenas, ¿no? Como era zonas verdes, circulación, vivienda, residencia, y un mapa que no decía más que eso. Frente a eso, el dibujo de la ciudad, ¿no? Donde la ciudad y las poblaciones, el desarrollo urbano, los planes de desarrollo urbano, dibujan, diseñan todo, ¿no? Diseñan los caminos, diseñan las plazas, diseñan las pequeñas plazoletas, protegen el arroyo que va por el río, hacen los bulevares de entrada, urbanizan, y después, sobre todo esto, aparece ya la arquitectura de los edificios, ¿no? Recuerdo hace poco el plan de San Sebastián de Pacho. El plan de urbanismo de San Sebastián del año 97 tiene una maqueta. Hay una maqueta de toda la ciudad, de lo que existe y de lo nuevo. Por lo tanto, la ciudad como arquitectura, ¿no? Y este es un pequeño proyecto que me permitió traer en la pequeña escala, ¿no? Para ver los detalles mínimos, ¿no? Es decir, una parcela que estaba vacía, donde había una pequeña casa que estaba en ruinas y que aparece un edificio del siglo XV de un amigo que el estudio para reconstruirlo, y después varios amigos que vamos haciendo edificios en el entorno, ¿no? Es decir, un proyecto en este caso donde hay un eje, que es el eje sureste, 15 grados, que es la alineación principal de la vivienda, que este eje se engarza con el paisaje de las montañas que veremos después en la imagen y con la historia, con este edificio que es el centro de la población, además perteneciente a la familia del propietario, donde el edificio aquí, en vez de seguir con el lenguaje en esta alineación, se alinea para buscar la calle, donde la entrada se coloca en este punto para buscar el encuentro con el punto de la plazoleta, el acceso, donde las relaciones de la vegetación y de las vistas se cierran a los puntos donde hay problemas de privacidad, donde el edificio se abre al sur y se cierra al norte, donde vienen los vientos fríos y los ruidos, es decir, donde todas las soluciones proyectuales son resultado de esos datos del exterior. Y además también, no sé si es por deformación profesional, porque yo he estado muchos años, desde el 87, dando diseño urbano, donde el lleno diseña el vacío. Es un poco lo de Oteiza, ¿no? La relación entre el lleno y el vacío, ¿no?
Pero es que la ciudad es un poco eso. Los urbanistas dibujamos lo público, dibujamos las calles, los espacios donde se mueve la gente, para que después los arquitectos de proyectos hagan los edificios, ¿no? Y aquí, de alguna manera, el edificio, el proyecto, diseña el patio de entrada, diseña el huerto, diseña el huerto de frutales, diseña el jardín, diseña la pradera, diseña el bosque. Por lo tanto, el diseño y los pequeños elementos están presentes en todo el proceso proyectual. Y los hechos que determinan ese proceso proyectual y el resultado final son hechos sacados del sitio, ¿no? Sacados del sitio con maquetas, sacados del sitio colocando palos y replanteando la casa para ver cómo entra el sol, cómo sale, en invierno, en verano, haciendo un rincón para ver la puesta de sol, haciendo un mirador para que entre la luz de la tarde, viendo por dónde sale el sol, viendo por dónde se pone, viendo por dónde sopla el viento abriguna, viendo por dónde sopla el noroeste, que todo un catálogo, todo un repertorio. El edificio está al norte a una planta, al sur a 2 plantas, y en el horizonte del jardín aparecen las montañas, el paisaje, ¿no? Es decir, el edificio que se abre al paisaje, ¿no? Como la ventana de Le Corbusier en la casa de su madre. Y ya para acabar, un par de cosas. En el cementerio de Comillas, donde haciendo el plan especial y el plan general de Comillas, nos encarga el ayuntamiento, generosamente, el proyecto de ampliar el cementerio de Comillas, que es la mayor joya, creo yo, que hay en Comillas, que es la vieja ruina del cementerio, reordenada por el proyecto de Domènech y Muntaner, con la cerca, la puerta y después la presencia del Ángel de Gimonat, que es una joya. Después de tiempo estudiando cómo ampliar este cementerio, llegamos a la conclusión que no se puede ampliar, que no hay sitio, que hay roca, que vamos a alterar esta imagen y, bueno, no voy a entrar en detalles, pero decidimos que este viejo cementerio se quede como está y se mantenga, y hacer un cementerio nuevo que primero se propone aquí, pero que hay problemas geotécnicos de los acantilados, y después se construye en este sitio. El cementerio está insertado buscando una topografía con esta plataforma que desciende hacia el mar, está insertado en este eje, de manera que el eje de este cementerio nuevo va directamente al Ángel de Gimonat, y en este otro eje, que es el principal, que articula, viene al viejo cementerio que hay en la Universidad Pontificia de Comillas. O sea, los datos del emplazamiento, la lectura del paisaje cultural de Comillas, que es eso, un gran proyecto cultural el que hacen los arquitectos del modernismo de la mano del Marqués en Comillas. O sea, todo el territorio de Comillas está manipulado a una escala muy amplia, ¿no? Y intentando, diríamos, ser dignos con ese escenario tan valioso, ¿no? Hacemos el proyecto. Y aparece la pieza insertada ahí, ¿no? Yo recuerdo que estaba la obra muy avanzada y la cubierta estaba hecho con 2 compañeros de Santander, la cubierta era de zinc, muy bonita, muy fina. Y un día llegué a la obra y cuando me fui a bajar del coche no me podía bajar del viento, no podía abrir la puerta. Y, claro, me volví pensando en la cubierta, digo, esta cubierta va a durar 2 telediarios. Claro, cambiamos el proyecto de la cubierta, volvimos la piedra de la fachada a la cubierta es la piedra también, puesta sobre la misma piedra, y estando en la obra sin acabar, aquí había un canalón de zinc que efectivamente una ventolera se lo llevó, ¿no? Si no hubiera identificado la fuerza del viento en el sitio, la obra hubiera sido un desastre tremendo, porque en 1 o 2 años un temporal se hubiera llevado la cubierta y aquello hubiera sido un descuido imperdonable, ¿no? Profesionalmente. Y el horizonte, ¿no? El cielo, el mar, más allá, de todas las escalas del proyecto que están ahí, ¿no? Este es el sitio donde, de alguna manera, te relacionas con el paisaje de una manera directa, sin intermediarios, ¿no? Y en el proyecto de Renzo Piano, que ya voy a acabar, y como José María lo ha contado, no voy a entrar en detalle, lo que sí quiero decir es que sí hace Renzo Piano, en sus trabajos, un análisis a escala territorial para ver la ubicación del edificio, en la escala del borde de la bahía, más de cerca y en zonas intermedios. O sea, él está haciendo un estudio territorial del emplazamiento. En la ciudad hay un debate tremendo sobre el emplazamiento, hay manifestaciones, hay debates, porque mucha gente piensa que no tiene que ir, como decía José María, en el salón central de la ciudad, que ya está hecho, sino irse a otros lugares como este, para que el edificio permitiera crear ciudad, ¿no? Que el edificio fuera un elemento que aportase ese plus de calidad que tiene una obra potente y nueva para regenerar e inducir procesos de regeneración en zonas degradadas de la ciudad. Bueno, los responsables deciden que tiene que ir en el centro
Y ponía este ejemplo, que son planos de él, para ver que sí estudia todo el entorno, las relaciones con el centro, la trama, los bordes de los muelles cercanos, todas las líneas del ensanche. O sea, que sí que Renzo Piano, también en la escala cercana, el sol como se refleja para ver en el material, en las piezas de cerámica, como brillan. Y hay todo un trabajo, la escala de los edificios del ensanche que están detrás, a ver cuál es la escala de los edificios en relación con lo existente. O sea, que sí que hace un trabajo importante del tema. Lo que pasa es que este es el primer proyecto que él plantea delante del Banco Santander. Como veis, es un proyecto con otras características más ortogonales que el que al final se hace, y se mete en el agua, ¿no? Al final el edificio se saca del agua, vuela pero se quitan las patas, y aparece esta imagen, parecía la que ha puesto antes José Mari, un poco más amplia para que vierais la ciudad, y estas entradas del aparcamiento, del túnel para liberar el tráfico en esta zona, que son unos agujeros espantosos aquí y en esta parte de aquí, cuando a mi modo de ver, y así lo informé a la autoridad competente que tenía que estar, es que el edificio podría haber ido más atrás, incluso podría haber ayudado a formalizar la Plaza Alfonso XIII, había que haber sacado del eje de la porticada la ciudad aquí al mar, hubiera parecido aquí un borde de mar como la Plaza del Rocío, la del Comercio de Lisboa, y no quedar como una pieza aislada por la ciudad. Bueno, no quiero entrar en más detalles, sin palabras de ello. Y sí quería poner como última imagen el ejemplo que he visto este verano de la ópera de Copenhague, donde es justo lo contrario, ¿no? En la ciudad, aquí está el famoso muelle viejo de Copenhague, donde están los barcos tan conocidos, la imagen tan destacada de la ciudad, y en este ensanche donde está el Palacio Amalienborg y la Catedral de mármol blanco, al final está la Sirenita. La ciudad está creciendo ahora al otro lado, ¿no? Un poco lo que decía José María de Avilés, de otra manera. Aquí está Cristianía, y toda esta zona, que es una zona de viejas instalaciones portuarias y militares, está ahora creciendo, ¿no? De hecho, yo fui a la tienda de Luis Pulsen, que siempre estaba aquí, y resulta que ya no está aquí, se ha venido aquí a un viejo pabellón militar, ¿no? Y todo esto se están remodelando con edificios donde la ciudad quiere crecer al otro lado, han hecho un puente nuevo, y por lo tanto es un área valiosa. Por lo tanto, desde el proyecto público, deciden que en el eje, en esta ciudad barroca, en el eje del Palacio Amalienborg, en este punto colocan la ópera, ¿no? Por tanto, la ópera de Copenhague sí es una ópera colocada con una intencionalidad de hacer ciudad. La ópera de Copenhague viene a constituirse en un elemento primario para cualificar y incentivar el desarrollo urbano en una zona que la ciudad quiere recuperar y que tenía un carácter degradado por usos anteriores, ¿no? Por lo tanto, emplazamiento, lugar y proyecto de arquitectura se enriquece. Finalmente, quería decir, simplemente como un alegato personal, que a conocer el lugar y comprenderlo en su complejidad, con toda su riqueza de información y de matices, de distintas ópticas, tiempo y escalas, he dedicado una parte sustancial de mi trabajo para tomar decisiones proyectuales con una base sólida de conocimientos. Los artistas tienen la virtud de captar el genius loci y las claves del lugar con suma precisión. Los que no somos artistas, los profesionales, tenemos la responsabilidad de estudiarlo, hasta donde sea posible como parte del método del trabajo, el cual se verá enriquecido con las aportaciones valiosas para el desarrollo del proyecto. Pues nada, muchas gracias. Seguimos con Xavier Izaguirre. Este es su último libro, que ayer yo dejé una copia del libro en la biblioteca y posiblemente lo podéis utilizar, ¿vale? Buenos días, gracias por invitarme a estar aquí. Es difícil hablar de spoilers de estos dos oradores tan ricos, ¿no? Tan agradables, sobre todo en imagen. Esta segunda exposición está muy bien. Yo había preparado solo media hora de hablar porque pensaba que era más interesante el debate, y mi tema era el territorio como arquitectura. Y empiezo por ahí, por el título. El territorio como arquitectura nace de dos grandes maestros, Campos Venuti, Nuno Portas,
y Aldo Rossi, que en mis años de estudiante son de los primeros libros que leí, y uno era La ciudad como arquitectura. Los dos quieren ser la ciudad como arquitectura, o sea, que nos fijemos en la ciudad como objeto, como artefactos que son dignos de la arquitectura, que son dignos de pensarlos como una forma. Cada ciudad tiene una forma, que nuestra profesión es la profesión de trabajamos las formas, y por lo tanto esto nos interesa. Estos dos señores fueron muy importantes en los años 60, 62, 64, cuando sacaron estos libros y nos hicieron ver que la ciudad era un objeto sensible a la arquitectura y sensible a que pensemos en la ciudad. Y por lo tanto, el título de la conferencia ahora era un guiño a este título, es decir, el territorio. Vamos a dar un paso más y vamos a intentar ver el territorio como arquitectura. ¿Por qué eso? Porque después de estos dos libros viene Gregotti y nos escribe en el 68 o 72, no sé qué año, este libro, el territorio de la arquitectura. Y en los años 70, un grupo de arquitectos jóvenes que habíamos acabado entonces, con Manuel Sola Morales como maestro nuestro, hicimos un trabajo en un verano, nos quedamos en la escuela y dibujamos unos planos del territorio catalán con dos premisas, que era una, intentar que los territorios verlos con una mirada nuestra, desde la arquitectura, con una idea de que dibujar un país era reinventarlo. Y aquesta idea nos conmovió a una serie de arquitectos jóvenes y nos quedamos en la escuela a trabajar aquel verano y hicimos, me parece que fueron 10 o 11 planos, tú también estabas, José Luis, entonces, ¿no? José Luis ya estaba como profesor en la escuela y hicimos, me parece que fueron 11 comarcas catalanas para reivindicar la idea de la identidad del territorio, como intentando dibujarlas diferentes entre nosotros, o sea, no nos copiábamos, sino poníamos énfasis en aquellas ideas que creíamos importantes de cada comarca. Así nació una idea de que el territorio, ordenar el territorio, urbanismo y ordenación del territorio, era dibujarlo, y dibujarlo poniendo énfasis en aquellas cosas que le identifican. Este paso de la identidad a la alternativa. Cuando en arquitectura, cuando hacemos una obra de edilicia, una obra de arquitectura, el programa nos lo dan. Matrimonio con 2 hijos, chalet en la costa, por ejemplo. En urbanismo no. En urbanismo pensamos en los medios para unos fines que los definimos, es el programa, ¿no? Y en el territorio pasa algo parecido. Esta es la primera. He ordenado y quiero hacerlo en 20 minutos o en media hora solo porque era el tiempo que nos daban. Quería mirar de transmitir estas 4 ideas o 4 más que ideas, 4 énfasis o 4 reflexiones sobre qué podemos hacer los arquitectos frente al territorio para hablarnos entre nosotros o hablar de arquitectura del territorio. Bien, esta era la formación y la deformación que hemos recibido. Esto era los años que yo empecé a estudiar arquitectura y por lo tanto me parece que era importante. Del territorio se había hablado tiempos atrás y habían estos mismos autores que ponía antes,
El Aldo Rossi había hecho un trabajo muy bonito sobre la región de Ticino, de la Emilia-Romagna, o había habido otros arquitectos, Édalo, o incluso el mismo Cerdá quiso escribir una teoría de la ruralización que no tenemos conocimiento de que lo hiciera, pero que podía haber sido, ¿no? No quiero decir que es el nacimiento de una idea de que a partir del, no sé, de los años 70 la ciudad ya se estudiaba por los arquitectos anteriores, ¿no? Y había proyectos de ciudad. La segunda idea, la idea de que hemos de cambiar cuando estamos en el territorio, en estos territorios que nos enseñaba Eduardo ahora, por ejemplo, pues hemos de distinguir entre elementos y factores. ¿Por qué? Porque las tierras, las aguas que corren, el clima, la vegetación, la lluvia, etcétera, también forma parte de este paisaje o de esta forma del territorio. Entonces, una primera mirada es estas tierras, ver por ejemplo las imágenes de tierras y aguas que se alternan, que más o menos la alternancia se da siempre también la ortogonalidad de las aguas y de las tierras, de los contrafuertes y de las aguas, la ortogonalidad de las estructuras centradas, o cómo en la ciudad influye que las rieras del siglo XVIII, las rieras que bajaban de Collserola, de la montaña de Collserola en Barcelona, ha sido uno de los grandes aciertos en el proyecto de Cerdá, porque el ensanche se ajusta a esta orientación sureste-noroeste, noreste-suroeste, bien, y por lo tanto igual uno de los éxitos del proyecto del Cerdá es este. Otro es como la gente en el rural, en la no ciudad, en aquello que no sabemos cómo es, elige los sitios los sitios que nos hablaba el lugar como objeto del proyecto, el lugar para establecer la masía. Estos son los emplazamientos de las masías catalanas en unas narices territoriales muy claramente diferenciadas del resto del territorio. O la luz, o el ópida, o la atmósfera de una ciudad, y he encontrado estos planos de Toledo, la gracia de Toledo. ¿Por qué? Claro, cuando vienes a Toledo lo primero que te sorprende es como la negación de la calle y la afirmación del patio. En el patio de las casas es donde está la arquitectura, la retórica, la arquitectura más retórica, más trabajada, ¿no? En las columnas, etc. Y a partir de la idea esta del impluvium, de recoger las aguas en el patio, es también los dos equinoccios, el de invierno y verano, cómo afectan a la amplitud de las soportales en la planta baja o la existencia del ópida. Cómo la ciudad respira por este pulmón, el patio, que son los patios y las casillas, Adarves, ¿no? Los algarves. Adarves. No, adarves no. Pero adarves es la que hay sin salida, ¿no? Sí. No, ¿a qué te referías a eso? El espacio, Estos patios. El espacio entre el patio y la entrada. Ah, El zaguán. Sí. El zaguán y el patio. El día de estar en la casa es el zaguán y el patio. Bueno, pero volvamos al territorio. O sea, vemos cómo hay cosas de las tierras, de las aguas, de los factores naturales que intervienen en la ciudad, en lo más artificioso, en lo más
en lo más arquitectónico, ¿no? Lo más construido, pero y no menos, ¿qué pasa cuando vemos una imagen? En todas las imágenes que veamos del territorio, hemos visto antes algunas que nos ha dicho Eduardo, fijaros cómo, qué ritmo tiene ese territorio. Tiene esta cadencia, esta distancia entre los artificios, los artefactos construidos, que dice, si tengo los vecinos aquí, yo me coloco a una distancia, me coloco en la parte alta de la topografía. Todas las casas están en las partes altas de esta topografía, de este territorio sinuoso, y guardando esta privacidad o comunidad con el vecino, esta relación de verle pero de no molestar. Estas cosas se dan de forma distinta en cada territorio. Aquí tenemos 4 imágenes: en Pianura Padana, Italia, en Roda, el Po, Países Bajos, Ámsterdam, Tenerife y Penedès, Cataluña. Y estamos viendo como un parcelario, como 4 parcelarios, nada tiene que ver unos con otros. ¿Qué pasa? Que cada uno elige su unidad o la idea de cuál es la mirada, tercera idea fuerte que quería explicar, la mirada del arquitecto. ¿Cuál es la mirada que hacemos al territorio? Hacemos la misma mirada que hacemos a la ciudad o a la arquitectura, que es la repetición y la relación. Cuando vemos un edificio de Sevilla, de Moneo, por ejemplo, o cuando vemos la Illa de Barcelona, la Illa de Diagonal, en Moneo, la relación lleno vacío, macizos de ventanas, con el rascacielos horizontal, que no nos parece rascacielos, pero qué gracia tiene aquel valle. O sea, cosas que nos gustan. ¿Por qué nos gustan? Porque les vemos la idea de la repetición de la ventana o del macizo y la idea de la relación de los ejes de proporcionalidad vertical, ¿no? No sé, pero me parece que había traído, bueno, luego más tarde. Esta idea de que repetición y relación es algo que nos interesa, ¿no? Y nos interesa, y aquí vemos que eso pasa en esta repetición de una cierta dimensión. Otra idea que hablaremos luego de dimensión, de las cosas, y repetición, y cómo se relaciona agua, camino, agua, camino, agua, camino, se alternan. Aquí todas las parcelas dependen geométricamente del trazado de un canal, del agua. Aquí todas las parcelas dependen de una producción agrícola, el plátano. ¿Por qué esta dimensión del platanero? ¿O por qué esta dimensión de la vid? De la vid, del champán, en el Penedès, ¿no? Son cosas, por lo tanto, que tienen su razón de ser y su instrumentalización para construir. Estos son construcciones del territorio, pero que tienen todas estas relaciones inequívocas. Esto se puede ser en forma docta, que decían antiguamente, la arquitectura popular y la arquitectura docta o sabia, ¿no? Mentira, Nos decía Adolf Loos, cuando criticaba al Werk alemán, se lo cargaba diciendo eso, que el hombre ve en el vecino alguien a quien copiar y a quien mejorar. Es una noción muy bonita del tipo que hablamos en la arquitectura, ¿no? El tipo edificatorio. Aquí hay un tipo edificatorio en un poblado filipino
que se copian entre ellos, porque cuál es el mejor tamaño de la casa, la distancia del vecino, entre ellos no hay una normativa, no hay urbanismo aquí, no. Aquí cada uno hace, pero sin embargo se guardan unas pautas de comportamiento que son importantes. Esto es lo que nos interesa, estas pautas o en las granjas americanas también, igualmente, ¿no? Nos interesan estas pautas que sin querer, o como decía César Portela, con más que normas y leyes, son usos y costumbres que tanto en Cantabria hemos visto como en otros sitios, en el Valle del Cabarzo, ¿no era? Saja. Saja. No, Valle del Saja. no, el Cabarzo. Cabuérnica. Cabuérnica, no, esa de Cabarzo no es Cabuérnica, que es muy bonito, lo que nos ha explicado Eduardo, ¿no? Esta idea de la repetición, fijaros, esta imagen es ese plan, pero 150 años anterior. O sea, en un paisaje, en una plana de Vic, de Cataluña, que no reconocemos ninguna repetición ni relación, podemos trabajarlo viendo el modelo de 150 años anterior, 1850, la masía catalana, que sabemos que es un pattern que se va repitiendo, es un puzzle o un mosaico, como le queréis llamar, de diferentes piezas, que es la masía y su territorio, su tierra de cultivo, pero de diferentes tamaños, como se puede ver, pero hay masías pairales, feudales, más sus nous, pequeños, etc., más masías preurbanas, pero esto es esto, si os fijáis un poquitín, esta masía es esta de aquí abajo, esto, o sea, ver un poquitín cómo se ha construido eso nos ayuda a identificar que por debajo de esto hay en el palincesto que diríamos, o que dirían los geógrafos tipo de Mateis y estos italianos, hay un modelo de ordenación territorial muy interesante, y por eso podemos ver estas relaciones causales entre una cosa y otra. En un territorio como el gallego, por ejemplo, diapositivas están desenfocadas, pero difícil de buscar aquello que buscamos siempre, el modelo, ¿no? Pero igual trabajando o dibujando diferentes cosas de las que están pasando aquí, nos sale un modelo que no importa que sea extraído de la histología o de la biología o de la medicina, pero que hay modelos que esto nos enseñaban a principios del siglo XX unos investigadores americanos. Hay modelos muy orgánicos, pero que tienen que podríamos encontrar en los tejidos humanos. Esto es un tejido testicular humano, visto en miniatura, pero hay otros modelos, me parece que no. Bueno, podemos encontrar el modelo que nos da y que nos ayuda a trabajar mejor en urbanismo y en arquitectura, ¿no? Podemos recurrir a estos trazos. Cuarto tema, la dimensión. La dimensión cambia. He traído este plano de la Barceloneta, un barrio de Barcelona, construido por un ingeniero militar cermeño, que cómo coloca la plaza de la Barceloneta, cómo la coloca en el punto más alto de una topografía, que no es topografía. Cuando vamos a la Barceloneta es un territorio plano. ¿Qué pasa? Que el plano convencional
nos da una topografía plana. Si ese plano cogemos y lo buscamos una topografía inventada, no inventada, sino simplemente cada 10 centímetros, dibujamos una curva de nivel cada 10 centímetros. Estos son curvas de nivel cada 10 centímetros trabajadas y buscadas, nos da como el Cermeño, en un territorio de relleno de Barcelona, trabajaba el lugar para hacer arquitectura y ponía la plaza en el sitio más alto. Esto, ahora sabiéndolo, si vas a la plaza, a esta plaza de la Barceloneta, efectivamente se nota que estás en el punto más alto, pero si no te lo dicen no se nota. Esta es la sabiduría que también en otro ejemplo que traía también era el ejemplo holandés. Holanda es un país que está debajo del agua, en nivel de tierra, ¿no? Sabéis, ha podido llegar al aeropuerto de Ámsterdam, la cota del mar. Este es un trabajo de un arquitecto de Rotterdam muy interesante, muy majo, Fritz Plambum, que ha trabajado como los polders, que son las bañeras que hacen los holandeses para poder cultivar las tierras, se convierte luego en la ciudad de Rotterdam, y como cuando vas a Rotterdam vemos que en el primer piso están las infraestructuras, en la planta baja eliminando en las piscinas de los dams, de los paquetes, y como el orden, muchas veces el orden urbanístico de la ciudad requiere algo o recuerda algo el desagüe de estas piscinas. Esto lo he traído, lo puse antes de ayer, esta diapositiva, por las inundaciones del Levante de estos días que hemos tenido. Oía por el telediario tantas inundaciones en las casas. Si os habéis fijado, otras casas eran unifamiliares, pequeñitas, gente más bien humilde. No explican otra cosa, no explican el por qué, quién la ha dejado construir allá a este señor, ¿no? Y por qué se ha construido. Y aquí la historia nos da lecciones. En los siglos XVIII y XIX, los ingenieros militares y los nuevos ingenieros en el delta del Llobregat en Barcelona, esto es el delta Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi. Aquí estaría Barcelona, aquí está el aeropuerto de Barcelona y aquí está el puerto. Todo el delta, si miramos 100 años antes, 1900, se ve, no existe. Comparemos el Castelldefels o el Gavà o el Viladecans, no tiene nada que ver con lo que es hoy día, pero en este territorio se hicieron 4 obras interesantísimas, colectivas y públicas, por los ingenieros. Estas 4 obras difícilmente se entienden sin una topografía, que aquí hemos hecho la misma operación de Barceloneta, olvidarnos de la topografía convencional y ir a buscar la topografía en este caso cada 25 centímetros, para ver las partes inundables más bajas del nivel del mar y las de 2 o 3 metros, que es donde se colocan una obra, el canal de la derecha, 2 obras, el DAN o la mota, que protege todas las avenidas del Llobregat. Claro, son obras de 4 o 6 kilómetros. Aquí el canal que se hacía en los años
1800 y 1800 y pico, y 1700 incluso. El Prat, desde 1600 no existía, solo existe cuando se hace la mota y se funda la ciudad del Prat del Llobregat, que ahora tiene 80.000 habitantes o por ahí, ¿no? O el mismo aeropuerto, como está colocado en unos territorios que son inundables, pero que se han de rellenar. Es decir, cuando hacemos este plano topográfico nuevo, cuando miramos el territorio con esta sensibilidad de arquitecto, nos dan las pautas. He dicho la mota, he dicho esto, pero también se hacen unas correderas aquí en paralelo para desahogar lo que está debajo. Y se hace un lago nuevo que es el Remulá, que aquí no está. Esto es de 1900. Y aquí se ve un poquitín un rabo. Y por último se construye estos 6 kilómetros de pineda. Una pineda que, como hemos visto en la foto, fijaros, esta pineda se construye en el siglo pasado, hace 2 siglos. Y entonces estas cosas se hacían, ahora ya no se hacen, ahora se dejan construir campos de fútbol o lo que sea, o casetas o chalés en sitios donde cada 50 años pasan cosas de estas como las de la semana pasada. Bueno, esto ya está visto porque esto quería aquí explicar la mirada del arquitecto, esto que he dicho antes de la repetición y la relación, ¿no? Los ejes verticales, todo el ensanche Barcelona a veces vanagloriado por su homogeneidad, es precisamente en la repetición de los ejes de proporcionalidad vertical. Este sería un campo. Y acabo el quinto, cuarto o último punto que quería poner es el dibujo. Tenemos que aprender a dibujar, tenemos que inventarnos el dibujo del territorio. Inventarnos quiere decir inventar un territorio. Estas cosas que hemos visto antes que hemos visto antes es interesante. Se me ha ido el santo al cielo, ya no sabía que bueno, iba a explicar otra cosa de sensibilidad en la mirada. Esto es Gerona y Sal, la ciudad de Sal, Gerona y Sarriá de Ter son 3 ciudades que están casi unidas al borde del río Ter, que es este río, y el río tiene una vega, a veces ancha, a veces estrecha, muy bonita. Y en esta vega, un trozo de esta vega estaba estudiado aquí para ver qué se podía hacer con respecto a la universidad y a una vega. Y aquí volvimos a hacer esto de la topografía, que digo, de inventar, hacer un plano de curvas de nivel, o sea, convertirlos en topógrafos, ¿no? Para ver sobre todo, porque es un sitio, es una vega totalmente plana, que aquí son también, me parece que eran cada 25 centímetros las curvas de nivel, para ver dónde unificaban una serie de nivelitos y de nutrias y de diferentes. Era un trabajo muy con el punto de vista medioambiental y ecológico, y que se iba a hacer cargo la Universidad de Gerona para ciencia de las marismas o de las vegas inundables, y por eso nos interesaba esta gran precisión. Y de esta forma se localizaban los sitios donde un tipo de granotas, en estos azules más hondos, es donde quedaba agua permanente, porque el río Gardis, que ha tenido diferentes cauces, y ha ido bailando hasta
que lo están fijando más o menos el cauce. Bueno, pues esto es la forma también de buscar un cierto proyecto del territorio a través de la transversalidad y de la creación de los centros de investigación con su relación con puntos de observación de la naturaleza o de bichos o de animales o de vegetales que se querían, en este caso los biólogos, para dejar este territorio bastante salvaje, pero pudiendo establecer algún hito construido, pero de forma específica para la observación de estas cosas, de la naturaleza. Sí, el último punto era este punto del dibujo. Dibujar es una práctica hedonista, divertida, alegre. Hay que dibujar con música y con marcha. Y dibujar te ayuda a comprender los problemas que tiene un proyecto o las virtudes o las de un lugar. Pero, como actividad lúdica es interesante, de sacar punta, de inventarte planos. Por ejemplo, aquí os ponía el plano convencional que nos dan en el ayuntamiento y diferentes planos de puntos altos y puntos bajos. Pensar que los puntos altos son importantes con relación a los puntos bajos. Los puntos altos son dominantes, dominadores del espacio. Los puntos bajos son dominados, son los domésticos, son donde van en la alta montaña es el camino militar y el camino doméstico. La domesticidad está aquí está lo doméstico. Esto en la alta montaña, según vas bajando, decía Adolf Loos, también tiene un libro, Palabras en el vacío, parece que es el título, que habla de cómo se construye una montaña en la ladera y abajo. Y habla de esto, de fijarnos en el agricultor, cómo construye. Porque aquí se construyen, los puntos altos se construyen las cosas militares o las administrativas, ¿no? Es el territorio de colonizar, para colonizar. Este es, perdón, territorio para conquistar y este es para colonizar. El de las aguas es donde van las masías, donde van las casas de campo, donde van los agricultores. Porque tienen agua, tienen desagüe, mientras que en la cresta de la montaña no. Bueno, pues esta cosa que luego la vegetación o las pendientes pues nos ayudan, es inventarnos un grafismo que queramos decir cosas con el dibujo, comuniquemos. Esta es la cuestión importante, que el dibujo es nuestro instrumental más potente. Pensar en los geómetras o geógrafos de los siglos XVII y XVIII eran los que tenían el poder con la navegación. Los primeros planos hechos por los navegantes son los más importantes para los reyes castellanos en los viajes de Magallanes o del Colón o de quien sea. Pues luego, si ahora dibujas algo, dibujas un territorio y despiertas o descubres formas diferentes, es interesante. Me parece que aquí ya está. Buenos días. Quería agradecer a los... Bueno, soy Rita Ruiz, soy doctora en Ingeniería de Caminos y profesora en la Escuela de Caminos de Ciudad Real. Y trabajo en el grupo de urbanismo. Bueno, antes que nada quería dar las gracias a los ponentes, me han parecido unas intervenciones interesantísimas y mi pregunta es la siguiente.
ustedes utilizaban los términos de paisaje y territorio indistintamente. Entonces, lo que me gustaría saber es qué opinión les merece el Convenio Europeo del Paisaje, las definiciones de paisaje establecidas por ICOMOS, por UNESCO, y bueno, si efectivamente consideran que con estos instrumentos se considera el territorio como un palimpsesto, tal y como ustedes han comentado. Y también me gustaría saber su opinión sobre los actuales atlas y fundamentalmente el atlas del paisaje que se hizo a raíz de la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje. Es un trabajo muy interesante, pero frustrante. Yo tengo una relación rara con el tema. Me parece que es una actuación administrativa y muy política, diríamos. Sin embargo, han trabajado equipos a nivel local muy buenos y se han hecho el mapa este del paisaje. El español, que es el que conozco yo, que está muy bien para ciertas regiones. Lo que no están tan bien muchas veces son los criterios que se han utilizado. No ha habido demasiada unidad, lo cual es bueno que no haya unidad, que haya diversidad, pero no sé qué decirte, son como tacas en el territorio. Es un poquitín lo que nos pasaba en los años 80 con el urbanismo de manchas, ¿no? Industrial, ensanche, suburbana, no sé qué. Identificábamos zonas homogéneas, áreas homogéneas, pero que no. La ciudad es mucho más diversa que todo eso, y el paisaje también. Ha habido la primera parte de la pregunta, ¿qué diferencia hay entre paisaje y territorio? Yo no utilizo ninguna, no utilizo dos cosas distintas. Para mí es lo mismo. Lo que pasa es que para mí el paisaje va unido a la identidad territorial más que a la buena mano de un compañero nuestro, arquitecto, que hace un parque o un eso y le llama paisaje. Y se queda contento. No sé. No te he contestado. Decir dos cosas. Primero, recordar que Xavier es coautor del plan especial del Casco de Toledo. Ha sacado unos planos, pero creo que su sabiduría y su conocimiento de esta ciudad es exquisito. Eso no tiene que ver con el paisaje. No, sí, tiene que ver con lo que estamos hablando. En segundo lugar, yo, el tema que plantea, dos cosas. Uno, a mi modo de ver, paisaje es lo que vemos. La cuestión está en que cada uno ve una cosa distinta, ¿no? Por lo tanto, es qué vemos, qué ve y sobre todo cómo lo interpretas. De lo que tienes delante, tú qué ves y cómo interpretas eso. Tanto cómo interpretamos el paisaje. Yo creo que el Convenio de Florencia plantea, creo que una manera, diríamos, aceptable estos temas, el paisaje como hecho construido, como producto de las herencias acumuladas de civilizaciones que han dejado su huella, por tanto como territorio construido. Y yo he estado trabajando los últimos años en el tema de paisaje, intentando sacar adelante un plan especial de protección de paisaje, y para no decir más, lo que sé de eso está publicado en un número de Ciudad y Territorio del verano de 2015. Está hecho además con Rafael Mata, geógrafo, muy dedicado al tema del paisaje, y ahí intentamos hacer un trabajo que es bases conceptuales y metodológicas para cómo afrontar la ordenación del paisaje en un determinado territorio. Entonces, al que le interesa, ahí está, creo que es el número 85 de Ciudad y Territorio. De todas maneras, en los últimos años veo mucha aproximación al paisaje oportunista, y al que le interese el tema, yo la pista que he seguido es los trabajos de Alberto Magnaghi en Milán y en la Toscana, el plan de la Puglia. Yo tengo en el CD el material ese porque él me lo dejó y me autorizó a manejarlo,
Pero vamos, hay un libro publicado en Cataluña que se llama El Proyecto Local, de Alberto Mañagui, y yo seguiría esa pista, ¿no? Están haciendo planes paisajísticos muy precisos, ¿no? En la Puglia, en el Valle de Horta, que estuvo aquí, no lo tal. Bueno, hay y yo creo que esa pista, que sí que tiene que ver con el convenio de Florencia, y yo creo que desarrollan el tema bien. Y yo lo que sé, para no alargarnos, en ese artículo está, y hemos intentado ordenar no solamente conceptos y métodos, sino también una bibliografía, ¿no? La que nos parece más recomendable. Una cosa. Xavier primero y Luis. Añadir, no, es que se me ha olvidado, ahora me acuerdo que se me ha olvidado. Cuando he explicado esto de los años 60, 70, en los años 80, en la Escuela de Barcelona, a raíz de este trabajo precisamente que he explicado de las comarcas, de Manuel Solá, que trabajamos una gente joven, salieron 4 o 5 tesis interesantes. Una tesis interesante era la de Rosa Barba, fallecida, y se titulaba La extracción del paisaje. Y otra interesante también era la de Juan Luis Dalda, también fallecido, sobre el territorio gallego de Oleiros y Saba, muy interesante en sentido contrario y muy parecida a la mía, de los mismos años también, sobre el territorio, sobre hipótesis del territorio territorial. En aquella época se hicieron, como consecuencia de eso, 5 o 6 tesis. No sé si la José Luis era una sobre las anterior, ¿no? Sobre las infraestructuras territoriales. Luego estuvo la de que bebieron mucho, si no estaban dirigidas por Manuel Solá, las nuestras estaban dirigidas por Manuel Solá, pero otras no, pero salió la tesis de Eduardo Ruiz de la Riva, y no sé qué más iba a decir, que se me olvida otro. Pero eran lecturas muy diferentes, muy diversas. La de Rosa Barba, por ejemplo, era abstracta del paisaje. Las nuestras eran muy experimentales, muy eso. Quiero decir eso para ver la diferencia entre territorio y paisaje. Bueno, soy Luis Moya, de los que luego os va a dar la paliza durante media hora. Y no, yo de las magníficas exposiciones que se han hecho, por hacer un mensaje claro para los alumnos, es que yo creo que todos los que vamos a intervenir vemos clarísimo que el contexto, el paisaje, el territorio, la ciudad, etcétera, condiciona positivamente y mejora muchísimo el proyecto de arquitectura. Lo digo por si hay alguna duda al respecto, ¿no? Luego, al ver vuestras imágenes, tan bellas, muchísimas de ellas, pues estaba pensando que probablemente no es casualidad que la mayoría de esos proyectos singulares, como el Botín y tal, etcétera, Guggenheim, estén junto al agua, junto al mar, un río, un sitio con una gran visión lejana, ¿no? Probablemente desde un punto de vista funcional se explica por qué esas zonas que han sido las traseras de las ciudades, en la industrialización, el ferrocarril, etcétera, ahora son mucho más apreciadas y es la forma de revalorizarlas mediante estos edificios, ¿no? Pero sí que me parece que todos tienen una característica bastante común, que luego me parece a mí que subjetivamente opinamos, y ya creo que a lo mejor distinto, cada uno de los ponentes. Porque, por ejemplo, yo sobre el Botín tendría algo que opinar, ¿no? Y bueno, pues no sé si es ahora el momento o lo hacemos luego, como queráis. Bueno, yo creo que la ópera de Sydney, ¿qué más hemos visto? El Cursal de Moneo, etcétera, son edificios muy singulares que precisamente rompedores de lo que es el tejido, la morfología, etcétera, y sin embargo de un éxito tremendo, ¿no? A mí, desde luego, como a ti, Renzo Piano me encanta como arquitecto y me parece que además ha hecho una obra estupenda y me parece que es tan singular y tan rompedor como estos otros que he mencionado. Y estaba pensando por qué nos fastidia esto, ¿no? Que a mí ya he pasado por alto
quizá cuando fui a verlo, porque en todo esto cuenta mucho la subjetividad. Yo fui a verlo un día precioso, una temperatura ideal, con unos amigos estupendos, y me pareció el edificio precioso y perfectamente encajado. Pero tiene dos inconvenientes o dos cuestiones en contra. Uno, que a diferencia del Guggenheim o de otros que ordenan el espacio de alrededor, por ejemplo el Guggenheim, que también sería para discutir sobre la arquitectura del Guggenheim, me gusta mucho más cómo han arreglado el entorno que el Guggenheim mismo como arquitectura, aunque como escultura me puede gustar bastante, ¿no? Pero el Botín lo que tiene el inconveniente es que se impone sobre algo ya construido. Eso va en su contra. No ha regenerado una zona. Se le puede acusar que incluso la ha estropeado con lo que habéis dicho, que es muy importante, el paso subterráneo, ¿no? Y luego otra cosa, yo creo que para decirlo todo, es que es el gran magnate de la ciudad que impone allí un edificio que sí, luego es público, pero que es la representación de sí mismo, ¿no? Y eso yo creo que molesta a mucha gente, incluido yo mismo, ¿no? Cosa que no ocurre en los otros. Es decir, que son los dos elementos que pueden explicar un poco ese malestar que hay con el Botín. Gracias. Me gusta muchísimo el enfoque que estáis dando al urbanismo en estas conferencias. Enhorabuena. Y segundo asunto, el paisaje es un invento artístico. En la época de Cimabue, figura y fondo se resolvían con un fondo de oro. Eso era lo que exigía el cliente a los artistas. Y a los artistas les costó muchísimo convencer, ya en el Renacimiento, que el mejor fondo era el paisaje. El oro era muy caro, muy valioso, daba como prestigio a la obra. Pero ellos encontraron algo tan valioso, que es el polvo de lapislázuli, para hacer el azul ultramar, que también era carísimo. Y ellos inventaron el paisaje. Ahora será manipulado por la burocracia, etcétera, pero el paisaje es un invento artístico. Yo sí quería comentar una nota que tengo aquí. Es que, no lo he dicho, pero específicamente lo digo ahora, que no se vea en el urbanismo, y por lo tanto en la enseñanza del urbanismo, la parte, diríamos, una parte que es la más habitual. Es decir, las normas que regulan cómo hacer arquitectura, ¿no? Y el arquitecto que va, a mí me ha pasado con Federico Correa, no veas en comillas, cómo se me enfadó. Hacía un proyecto y hacía el plan, y no veas, desde el urbanismo, decirle al arquitecto brillante alguna cosa, la mínima que le digas ya lo siente como algo negativo, ¿no? Por tanto, esta visión frecuente, y es que el arquitecto ve en el urbanismo que va a consultar una parcela al ayuntamiento y ve las limitaciones, la distancia, las normas, lo convierte en una puñeta. Lo otro es que a veces en la enseñanza el urbanismo es para los que van a dedicarse a hacer planes de urbanismo. Bueno, pues yo he intentado decir que el hecho urbano es un aporte de material positivo, enriquecedor y necesario para el proyecto de arquitectura. Y por lo tanto, que no nos quedemos en esa parte árida, distante o dura o negativa del urbanismo en cuanto que limita el proyecto, sino intento poner de relieve todo lo que aporta, ¿no? Y yo creo que hay una fuente inagotable de conocimientos para que el estudiante y los profesionales, yo me he pasado toda mi vida enriqueciéndome de esta dimensión del espacio del territorio para entender la arquitectura. De hecho, mi tesis se llama la arquitectura del territorio, porque veo la arquitectura de otra manera, creo que intento poner ejemplos ahí, y por lo tanto, ser positivo, ¿no? Animarse a indagar en el hecho urbano y territorial, porque uno se enriquece y el proyecto lo agradece, ¿no? Más allá de las otras dimensiones reguladoras o específicamente profesionales, ¿no? Ya yo creo que el arquitecto que hace proyectos de arquitectura también específicamente, no debe de olvidarse ni dejar de lado esta dimensión del espacio, ¿no? En las distintas escalas, ¿no? Bueno, lo he pretendido decir, pero de manera mucho más específica, ¿no? Bueno, que
que yo quería solamente hacer como una cuña casi publicitaria de Moneo, porque yo creo que Moneo es el arquitecto que más tiene en cuenta el contexto cuando proyecta, ¿no? Habéis enseñado unas obras, alguna discutible, que también lo voy a hacer si quieres, pero bueno, la gran obra de Moneo, que yo me he dado cuenta al ir a Cartagena, esta ciudad un poco olvidada, que la han puesto preciosa, o sea, han hecho una intervención en el espacio público verdaderamente ejemplar, que no se habla suficientemente de esta ciudad, y luego cómo han incorporado el teatro romano en un interior de manzana, qué bien lo han hecho, qué sutilmente, pero sobre todo el Museo Romano de Moneo, o sea, cómo lo ha puesto de bien, la escala que tiene, cómo lo conecta con el teatro, etcétera, me parece verdaderamente ejemplar. Igual que digo esto, ya como urbanista un poco de proyecto urbano, discuto algo lo de Murcia, ¿no? O sea, a mí el edificio ese, que en sí mismo me parece que está muy bien, que tú lo has cantado muy bien, etcétera, pero tiene algo que a mí me desconcierta, que es esa especie de semisótano bar, en esa plaza que tiene tanto significado, y no entiendo como Rafa, o sea, vamos, nunca se lo he dicho a él y probablemente no se lo diré, porque como has dicho tú, molesta siempre, ¿no? Pero con la premisa que he hecho de que me parece el mejor arquitecto que contextualiza sus obras, en cambio no entiendo cómo ha hecho eso, que es un detalle del edificio, pero que desde el punto de vista del proyecto urbano, de la escala urbana, para mí, modestamente, rompe completamente la plaza. Pero en el caso de Rafael Moneo, él lo dice sistemáticamente en muchos de sus escritos, el lugar, el emplazamiento como factor generador de proyecto, ¿no? Por tanto, es un caso muy claro probablemente los grandes maestros, ¿no?, de esto. Quizás por lo que has dicho anteriormente del Centro Botín, yo creo que el edificio es una pieza arquitectónica valiosa. Lo que yo creo que discutimos más, algunos que pensamos así, es que la ubicación no es la mejor. O sea que la aportación de esa pieza a la ciudad podía no haber introducido algunos problemas como el del paso inferior, que es importante, y podía haber potenciado más otros rincones de ese mismo salón de la ciudad, o incluso potenciar algunos lugares un poco más alejados de ese salón que podrían haber ampliado el salón de la ciudad. Y desde ese punto de vista pensamos que es una oportunidad un poco desperdiciada desde ese punto de vista. No está, a ver, yo no he pretendido criticar el edificio en sí mismo, que también he hecho algún comentario, ¿no? O sea, yo creo que todos los archiperres, sobre todo las 3 escaleras que tiene el edificio, debían haber sido menos de 3. Pero bueno, el tema fundamental yo creo que es la implantación en relación con la construcción de ciudad. Buenos días. Javier Rodríguez, de la Escuela de Caminos de Ciudad Real. Las dos charlas, magníficas por lo demás, han insistido en la consideración, en el análisis de las estructuras urbanas, territoriales, previas, como argumento, como pista, decía Eduardo, para el proyecto, ¿no?, para la intervención en la ciudad y en el territorio, como datos, y en la necesidad de mirar del análisis histórico para esa labor de reconocimiento. Cuando uno piensa, o en mi caso, en operaciones que como por ejemplo la reconfiguración de París en el 19 por Haussmann, o la incrustación de la Plaza Mayor de Madrid o de otras plazas en los tejidos territoriales previos, surge una pregunta,
y la pregunta es, o una duda, es en qué medida este espíritu del lugar, y en esto copio a J.B. Jackson, no es un asunto o es algo que se va construyendo también en el tiempo. No hay una identidad del lugar estable o que se da de una vez para siempre y que debe reconocerse como tal. ¿Cuál es la identidad del París que visitan los turistas o del París que analizamos sesudamente cuando explicamos a los alumnos las operaciones de reforma interior? Pues un París muy alterado, y que muy alterado en la red de avenidas y de infraestructuras que plantea Haussmann y sus equipos, y que en ese momento es una operación que se genera a espaldas del tejido preexistente. Hay una reflexión muy breve pero muy interesante de Ignacio González Varas, cuando dice, en el mismo momento en que Viollet-le-Duc está empeñado en la recuperación o en la rehabilitación, en la restauración de Notre Dame, en el que ya hay una mirada a la historia a efectos de la recuperación de determinados artefactos arquitectónicos, Haussmann está destruyendo el tejido urbano. O sea, Haussmann es de todo menos un morfologista que esté haciendo un análisis del lugar. Sin embargo, el genius loci, por utilizar también el término que ha utilizado al final de su charla Eduardo, de París es el del París de Haussmann, que se incrusta sobre una trama que lo vincula a ese París del antiguo régimen. Quiero decir, no sé si hay una mirada que ha hipostasiado la historia y la necesidad de parar en el proyecto y de utilizar. Yo creo que el artículo que escribe Terán sobre el uso de la historia como herramienta para el proyecto en el libro del pasado activo, en el que habla de posibilidades, ¿no?, que tiene que ver la imitación, la mirada al contexto. Y cuando Terán dice la historia, el entendimiento de las estructuras urbanas, es un dato al que el arquitecto o el ingeniero pueden acogerse, pero pueden autoimponer esa condición si lo desean, y si no lo desean, hay un proceso de reconfiguración del espacio que no necesariamente tiene, entiendo, por qué ser negativo. Quizá no opino exactamente como he dicho, pero hago la pregunta también por si pudiera ser útil a efectos de la discusión. No, pero es que vamos a ver, ya lo dijo Oriol Bohigas en un libro que se llama Combate de Incertez. Hemos pasado del olvido de la historia a la histeria por la historia. No se trata de repetir. Yo creo que aquí nadie ha hablado de repetir. Se trata de conocer. Es decir, la historia nos aporta datos, y esos datos interpretados pueden ser útiles para una intervención que puede ser más o menos transformadora. Entre otras cosas, cuando se interviene, seguro que Xavier, si le mandan un plan especial de la zona del Bajo Llobregat, borraría muchas cosas que la historia ha dejado allí. O sea, que no la repetiría. La historia tiene, en las capas y en la complejidad, cosas que están muy bien y que no son útiles como referentes para ser positivos, y otras muchas tropelías o cosas mal hechas, como pasa en los edificios, que la intervención es una oportunidad de borrarlas. O sea que aquí creo que nadie hemos planteado la historia inamovible para repetirla, sino el conocimiento. Yo lo que sí planteo es que en el proyecto, en el acto de proyectar, en el acto de creación de algo nuevo, frente a algo que en mi caso se estimulaba, que era la creatividad per se, incluso hasta la borrachera. En mi casa teníamos botijo con Cuba Libre, ¿no?, en mi clase. Es decir, la idea del proyecto como un acto de instinto creativo y de potencia y tal, lo que yo he planteado y he aprendido en mi vida es el conocimiento. Porque el que es creativo lo es per se. El que es un artista no hay que educarle ni enseñarle. El instinto creador es algo que está ahí. Lo que hay que hacer es formar a profesionales y el conocimiento posible
que lo tengan, que la enseñanza les dé herramientas para interpretar, para llegar a las tripas de los lugares, como llega Sisa cuando hace esos dibujos, que está ahí indagando en los lugares, ¿no? Que a veces te lleva tiempo y años. Yo es lo que he propuesto. Yo lo de repetir la historia creo que no hay que hacer más comentarios, ¿no? Bueno, soy Carmen Mota, imparto urbanismo en esta escuela y mi intervención no pretende alimentar el debate, sino el agradecimiento. Me parece fantástico que a estas horas de la mañana, en una jornada a la cual dedicamos un tema, me parece tan importante como este en la formación del arquitecto, ya hayan salido cuestiones tan relevantes. Como profesora de urbanismo agradezco eso, la cuestión de ver el territorio como alimentador positivo del proyecto arquitectónico. Y enlazando precisamente lo que se había reivindicado tanto como el dibujo del territorio, que es la vía que nuestros alumnos tienen para poner de manifiesto, manifestar, dramatizar el conocimiento que extraen de ese territorio. Luego esas alimentaciones puestas en relieve, llegadas a conocer a través precisamente del dibujo. Algo que este año, ¿verdad?, he desarrollado con Nicolás y con Javier Bernalte, y que le doy la palabra a él porque a lo mejor quiere completarlo. El tema del dibujo, antes cuando hablaba Xavier no he querido decir nada, don Julio Caro Baroja tiene un libro que se llama Dibujos de campo, fantástico, y dice: el dibujo no es un acto manual, estrictamente, el dibujo es un acto intelectual. No dibujamos lo que no conocemos, y cuando dibujamos la mente está trabajando y selecciona. El dibujo es una herramienta para penetrar en el conocimiento, que es lo que nos ha dicho Xavier, ¿no? Yo he tenido siempre en mis clases los documentos que Xavier me ha pasado en su vida con los alumnos para decirles dibujar y dibujar y dibujar, pero no porque estemos en una escuela de bellas artes o porque haya que ser fantásticos dibujantes, ¿no?, sino porque es una herramienta que activa el pensamiento y por lo tanto el conocimiento, la interpretación. Yo uso siempre la palabra interpretar, profundizar en el conocimiento de las cosas que tenemos delante, que a veces no las vemos y cuando nos ponemos a dibujarlas una y otra vez, las acabamos entendiendo, ¿no? Por lo tanto, el dibujo como una herramienta de aprendizaje, de conocimiento. Y el que es un gran dibujante, pues además preciosos, ¿no? Pero si no son preciosos, también valen, ¿no? Una charla que dio Simón Marchán hace un par de años en la Magdalena sobre la de Juan Navarro, usó una palabra que me gustó, decía: es que está todo lleno de garabatos. Yo, que dibujo muy mal, todo mi despacho está lleno de garabatos. Es que el garabato es útil porque después lo relaboras, lo pasas a limpio, lo pasas a escala y después te tomas un poco de cuidado, los que no tenemos buena mano, y también cumplimos, ¿no? O sea, por tanto, dibujar y dibujar y dibujar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, gracias al dibujo, profundizamos en el conocimiento del sitio. ¿Estás de acuerdo? Este es el maestro de eso. Igual lo que no complementas ya, que decías Asco, el dibujo manual con ordenador. Me llamo Nicolás, soy profesor de proyectos de esta escuela y, bueno, Carmen, hemos compartido curso este año y se anticipa un poco a lo que iba a decir también. Lo único que he echado de menos cuando se ha hablado de Santander, en la primera presentación, es que hemos estado hablando mucho tiempo de Renzo Piano. Y hay un edificio mucho mejor que está detrás de Renzo Piano, que es el de Oiza, que es un edificio que ese sí que hace ciudad. Y lo digo porque aquí hay muchos alumnos que deberían conocer ese edificio. Hace ciudad resolviendo la sección en la ladera descendente, cómo se abre al puerto, las torres que hablan de la ciudad a la que pertenece, los dibujos que hace el propio Oiza, cómo lo defiende en la memoria del concurso. Es un ejemplo de arquitectura y ciudad. Entonces, bueno, pues simplemente ponerlo de manifiesto en este foro y sobre todo, y en la segunda ponencia, cuando he visto los dibujos y las fotografías que ha proyectado, he respirado súper aliviado, porque he visto la conexión que tenemos con ustedes en el medio gráfico, que es lo que hemos visto este año, cómo el dibujo es capaz de ayudarnos, nos permite leer la ciudad, los problemas que hay. Y sí pensamos que un dibujo bonito ayuda
a no ver el urbanismo muchas veces como algo arduo, difícil de entender, donde la sección nunca se tiene en cuenta, o casi nunca. Esto es lo que han aprendido nuestros alumnos y yo creo que es un valor. Por eso le doy la enhorabuena a los dibujos que nos ha proyectado y bueno, pensamos que ese es el camino. Perdón, acabo con esto, es cortito, pero es que tenía una frase y la he encontrado. No es mía, o sea que hay una cosa que en la escuela no enseñan ni fantasía ni imaginación, no hay una asignatura. Señor director, no hay una asignatura. Sería bueno que hubiese, en todas las escuelas de arquitectura. Y lo que decía esto, dibujando se mejora la fantasía y la imaginación. Y acabo. El dibujo pone de manifiesto problemas de escala, de lenguaje, de relaciones, distancias y proporciones. Problemas que se resuelven dibujando. Ahora el director. José María Ureña, le voy a dar la palabra al director, pero déjame decir dos cosas al hilo de algunos comentarios. Yo creo que no se trata tanto, en relación con lo que acabas de decir, de valorar un edificio u otro. Yo tendría algún comentario crítico al edificio de Sáiz de Oiza, en relación a otros aspectos, sino más bien de ser conscientes de la importancia del diálogo lugar-arquitectura, lugar-territorio-arquitectura. Y los casos concretos, incluso el caso de Murcia, es otro nivel de debate que quizás no tiene tanto sentido aquí, ¿no? Y luego, otro comentario en relación con el dibujo. Yo creo que para nosotros es el dibujo, pero también tenemos que escuchar otros lenguajes del historiador, del antropólogo, del sociólogo, que también nos ayudan a interpretar otras cosas del lugar, ¿no? La valoración de una arboleda en Lérida, donde era la fiesta popular, que es una arboleda que se carga el encalzamiento de Lérida, del río Segre, es un debate que quizás con el dibujo se entiende menos, pero que se entiende con la interpretación de un sociólogo, etcétera, ¿no? Eduardo trabaja frecuentemente con historiadores y arqueólogos, ¿no? Entonces, en todo caso, nosotros el instrumento que más conocemos para leer el territorio es el dibujo, y eso es lo que tenemos que hacer, pero no por eso despreciar otros lenguajes y otras interpretaciones. Le doy la palabra al director. Gracias, Juan, por fomentar y sugerir este debate. Gracias por los recursos que la escuela pone para este debate y seguro que aportamos ideas interesantes, que surgen cuestiones importantes y aprendemos en esta sesión de este día. Gracias, Juan. Bueno, gracias a vosotros. No, creo que no hace falta esto para mí. No, que es que vale, vamos a ver. No me voy a poner aquí nada más, no hace falta. Gracias, lo primero, Eduardo, Xavier, José Luis, Alfonso, Luis, Javier, que sois de la casa, y José María. Esto empezó con una broma que yo le gasté a José María hace un par de años. Le dije, José María, tienes que inaugurarnos el curso y tal. Y José María, que una de, yo creo, de sus virtudes, los que ya llevamos 10 años conociéndole, en realidad tiene, es que es más generoso de lo que la gente piensa el primer día. Y realmente se aparta para que hablen otros. Yo creo, hablándolo ahora con Lola, nos damos cuenta que lo que podía haber sido una conferencia suya, personal, de lucimiento, lo está convirtiendo en un debate, como todos notamos, importante, por fin, quiero decir por fin, y claro, lo estáis poniendo ya de una manera que ya me estáis obligando a hablar de verdad, y voy a hablar un poquito, ¿vale? Lo primero que yo pensaba cuando vi el cartel es que íbamos a hablar del desurbanismo, es decir, de la destrucción del urbanismo, con el volcán destruyendo Nápoles o Pompeya. A mí me parece que desde que yo estudié la carrera hay una crisis
muy profunda entre lo que se llama el urbanismo y lo que habéis llamado incluso hoy aquí el arquitecto final. Algo me ha sonado como... Me da la sensación de que quien hace un plan, los que hacéis planes de urbanismo, estáis aterrorizados con lo que vamos a hacer los que llegamos después. Y lo entiendo, porque es para estarlo. Os tengo que decir claramente que a mí el edificio de Renzo Piano me parece una auténtica castaña, absoluta, total. Me parece que Renzo es un arquitecto que empezó bien, pero que se envenenó como todos los que se han envenenado con esa figura estúpida del arquitecto estrella. Esa es una imbecilidad absoluta y además está muerta. En esta escuela venimos reclamando esto hace mucho tiempo. Está muerto el arquitecto estrella. Ni Nouvel, que destrozó, ¿era Lucerna? La destrozó. Ni Renzo Piano en Santander, que se ha cargado la bahía. O sea, por favor, totalmente de acuerdo contigo, ese trasto ponlo detrás, cosa que hace Oiza. Lo que pasa es que Oiza cae en un momento en el que todavía fastidia mucho porque es el postmodern más radical. Pero dentro de 500 años el de Oiza será la bomba y el de Renzo Piano será un trasto, una especie de lavadora que tirarán. Pero el problema no es, ayer hablamos de lo pulido aquí, el problema, el debate verdaderamente grave de la sociedad actual que tiene que ver con la falta de fondo de las cosas. La arquitectura, ¿por qué está bien Barcelona? Porque el plan está equilibrado, asociado al resultado general de la masa de arquitectura. Y luego hay unos objetos que pueden ser hasta horribles, porque, a ver, ¿por qué es bonito? Yo siempre digo aquí, ¿qué pasa? ¿Que San Juan de los Reyes es bonito? Es un bodrio, pero es una pieza. O a lo mejor es bonito. O sea, esa cuestión sobre qué es bonito y qué es feo es un debate continuo sobre el arte. Yo creo que el arquitecto sí que tiene que tener vocación de artista, y el ingeniero también, y el escritor. En el mejor sentido del arte, en el sentido verdaderamente lógico del arte, ¿no? Cuando se ha hablado del dibujo como una especie de gracia, el dibujo, cuando decís, bueno, es que el dibujo tiene que estar bien, es que el dibujo si no está bien, pues es como si la música no está bien. No significa que tenga que ser bello, porque hay pinturas verdaderamente salvajes que no son precisamente agradables, no sé, Munch, por decir algo, ¿no? O Bacon, ¿no? Pero sí que tiene que ser importante y hay que conocer la técnica del dibujo. Pero lo más grave de todo está, y además lo sabéis, en esa disociación que se le perdona a unos cuantos. Es decir, Hudson tuvo la ventaja de que hizo una ópera, pero si hubiera hecho 300 óperas, como le ha pasado al pobre Gehry, que con tal de que no le encargaran más sigue haciendo cacharros, claro, si Gehry solamente hubiera hecho Bilbao yo creo que está francamente bien, pero no me lo repitas en 70 pueblos. Yo creo que es el problema, claro, porque luego vienen las segundas y las terceras categorías, ¿no? Los que están en tercera división y tal, que se montan otro Guggenheim. Y además ya terminan metiendo al alcalde en un follón de corrupción porque no hay quien lo pague. O sea, desgraciadamente, el arquitecto estrella, lo digo aquí con toda claridad, está liquidado. Es mi opinión, me habéis obligado a decirlo. Está liquidado, tiene que estar liquidado. No puedo soportar lo de Bilbao de Foster, me parece una auténtica vergüenza que ese edificio tan sensato le pongan una boina, como decía en el periódico. Me parece insultante, me parece que es un concurso corrupto y eso no se puede consentir más. Y hay que empezar a decirlo. Y cuando sacabas a Milton Keynes, que es maravilloso, porque es la sensatez de la arquitectura de esa época del Team 10, que se cargó a los arquitectos estrella, que se cargó a los CIAM. Y Le Corbusier dijo, pero estos tíos ¿quiénes son? Estos chavales que vienen aquí y me ponen el CIAM ha muerto. Se cargaron a Le Corbusier y le hicieron pensar y se tuvo que ir a hacer otras cosas, porque mandaban en un estrellato estúpido. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la arquitectura y en el urbanismo. Yo creo que de alguna manera todo es lo mismo. Desde la matemática al proyecto, al urbanismo, todo es lo mismo. Y lógicamente cada uno hace mejor unas cosas. Pero lo que no puede ser es que sigamos trabajando cada uno por un lado. Aquí uno dibuja una cosa y el otro le pone... Y el arquitecto, que estoy harto de ver a mis compañeros, como bien has dicho,
Es que la normativa es estúpida. Digo, yo siempre digo, la normativa es lo mejor que te puede pasar. Si no te ponen normativa, ¿qué vas a hacer? Entonces, verdaderamente no sé si sois conscientes, o no sé si compartís mi idea de que hay una crisis. Y yo os voy a decir una cosa. A Solá Morales le adoraba, como intelectualmente. Pero ¿por qué no nos planteamos un principio? Un principio de nuevo, como el Team 10. Un principio de acuerdo entre el urbanismo, el edificio, la sensatez, y termino. Y Aldo Rossi, lo mejor de Aldo Rossi no fueron sus edificios, que algunos eran nefastos, porque se volvió loco también, y se murió. Sino el libro que dice, aquí hay una masa de arquitectura anónima, y hay unos monumentos. Y claro, aquí ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo tiene que hacer monumentos? Pues es que es un coñazo, joder, es que yo estoy harto, no sé si vosotros, yo creo que vosotros mucho más, y me parece que esto sí que es una cuestión pedagógica clave para la universidad. Bueno, perdonad. Muchísimas gracias por venir, de verdad. La escuela está abierta para vosotros. Espero que os haya gustado el barco, el caballo y las sillas y todas estas cosas que se hacen aquí así tranquilamente. Y el campus, y Toledo, y José María, y Eva, y nada, gracias a vosotros.